Gloria al Altísimo. La tormenta Luma. Si de veras quieres a tu prójimo como a ti mismo, si de veras amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, quédate hasta el final de este mensaje para que así podamos aportar un poco más por aquellos indefensos en la isla. Según se cuenta, la compañía Luma, luego de tener unos años operando en Puerto Rico, pues ahora resulta que nos dicen que existe un problema de vegetación en la isla. Porque en el trópico crece la vegetación, por supuesto. Y me pregunto, ¿serán así de tontos los profesionales de la compañía de electricidad, esa que enviaron del norte? Todas esas líneas que vemos allí alumbrando, esas líneas pasaron por adjunta. Son dos cables en uno, corriendo paralelo. Y esas son levantadas en postes o en torres de cemento. 230.000 voltios, 115.000 voltios y 38.000 voltios en cada uno. Esos son cables de alta tensión y no pueden tener nada cerca, porque lo que se le acerca se quema y luego tumba el sistema. Pero ¿qué pasa con todo esto? Pues Luma dice, está diciendo que va a talar todos esos árboles o montes a millas de distancia de los pueblos. Estas son las líneas de transmisión desde Guayama subiendo por Calley para llegar a todo eso o ese trayecto de millas de distancia y conectar así con las otras líneas ya en conexión de 3.000 voltios. Esa línea que se nota en la espesura de lo verde un poco blancucho, esas son las líneas de 13.000 voltios ya establecidas años atrás cuando ellos empezaron, y según ellos no lo sabían, no sabían de esto, según ellos, y no se queda allí. Sigue millas de distancia monte adentro, con cientos de árboles antiguos hoy en peligro, que ellos quieren destruir en ese tramo. Eso es desde Guayama, subiendo por Calley, y toda esa vegetación son árboles enormes. Y esto solo es un ejemplo del trayecto, porque si no, nos tardaríamos 12 minutos o más tan solo enseñándoles el trayecto que quieren estas personas contaminar. Esa línea solo enseña a Guayama y Aguas Buenas, y luego va llegando a Bayamón y a Río Piedra. Esa línea amarilla es tan solo una. Entonces vean toda la vegetación alrededor que quieren ellos destruir para que no crezcan más árboles en esa trayectoria. Allí por donde quieren pasar esa línea de cablería es un área protegida de las cuevas de Aguas Buenas. Son millas enteras de árboles que se tardaron en crecer cientos de años. Entonces la tormenta María no se atrevió a destruirlo. Pero es aquí una compañía de los norteños que va a actuar peor que la furia del huracán María. Porque para que no crezcan de nuevo le quieren tirar también químicos de veneno a la tierra. Ya se colocaron en la mesa contratos por más de $1 millón para asegurarse de que los talen, los corten y no vuelvan a nacer. Eso es sin el consentimiento del pueblo. Entonces, ¿dónde está la democracia en todo esto? Todas esas zonas blanqueadas que se ven en el fondo o en la vegetación son acuíferos, y dentro de la tierra existen pozos de aguas buenas.
Y si van a usar todo ese trayecto para tirarles químicos, están envenenando a más de 3/4 partes de Puerto Rico. O sea, el diablo no se conformó con la idolatría que nos trajeron en el pasado con los cementerios, porque en ninguna parte de la Biblia Dios les dijo que inventaran cementerios para muertos. Ni aun cuando estaban en el desierto saliendo de Egipto, Dios no los aprobó. Y con el formaldehido que le echan a los muertos para preservarlos, con tan solo una taza de ese químico, contamina una piscina del tamaño de un parque de pelota. Entonces, ¿cómo llegó Puerto Rico a esta situación? El debate de vegetación, el debate que tiene Luma en contra de la vegetación tiene dos tipos de dimensiones de argumento. La primera es que cuando se creó la Autoridad de Energía Eléctrica, según podemos ver en la gráfica, esa era la brigada que tenía la energía eléctrica. Las personas antes se preguntaban, ¿y por qué hay uno arriba en el poste y tantos abajo mirando? Pues eso sucedió porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica reparaba una avería, pues hacían labores de despejes. Y si notamos bien, podemos ver a un celador y tiene un apéndice. Y ese apéndice usualmente es el super celador que recibe todo el dinero. Al que el pueblo le paga el carro, el hospedaje, el celular. Mientras que el nativo, aun cuando conoce ese oficio mejor que los que vienen de afuera, pues le dicen que no puede trabajar allí. Y tiene que pagar doble por el celular, por la renta y por el carro. Y la diferencia aquí es que la Autoridad de Energía Eléctrica hacía trabajos de desganches. O sea, podar los árboles. Y entonces Luma cambió la ecuación. Y luego privatiza el asunto de podar los árboles. Desde que se cambiaron las compañías, pues Luma criticó y privatizó el asunto del desganche. Pero en Connecticut, en Estados Unidos, el cual es del tamaño de Puerto Rico, es un lugar de la gran nación que tiene más de 3/4 partes de su territorio con árboles antiguos. Y hasta el día de hoy se hacen lo que le llaman trimming the trees, o el desganche de árboles. Entonces, Luma comenzó por comprar con 51 millones de dólares y se quedaron con 4 empresas de la parte para simular. Y de esa forma fue el comienzo de la compañía Luma. Existen lugares en Estados Unidos que no se hacen ese tipo de desganche de árboles, como por ejemplo en las grandes ciudades como Nueva York. Pero donde existe mucho árbol todavía lo practican, lo hacen. Crearon una crisis por diseño para robar más dinero al pueblo y hacerlo creer que en Puerto Rico hace falta mucho más dinero federal por la clase de vegetación que tiene. Aquí se está hablando de miles de árboles en riesgo. Esos que quieren talar estas compañías. Más adicionalmente a esto, también quieren dañar las aguas que sirven para beber. Y lo peor del caso es que la brigada más grande entre esos demonios que vienen a contaminar a la isla se llaman ser cristianos. ¿Y cómo van a ser cristianos si no obedecen las leyes de Dios? Porque escrito está, cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Deuteronomio 20, 19 al 20. Muchos dirán, allí la Biblia se está refiriendo a cuando
vayas a guerra contra otro pueblo. Si piensas así, pregúntate, ¿por qué Estados Unidos llamó guerra comercial para hacer frente a los países que le estaban haciendo competencia a sus mercados? Pues entonces era guerra. Existe una guerra oculta, y aunque algunos que se llaman ser cristianos no la quieren señalar, pues no les conviene señalarla por el dinero que no le entra a la iglesia. Hoy sí se ve muy claro lo que están haciendo con la pequeña isla de Puerto Rico. Y si no respetas las leyes de Dios, tal y como están escritas, no digas que te vas para el cielo cuando venga Cristo. Porque Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Esto es según te enseña la Biblia, según Mateo 5, del 17 al 18. Las únicas leyes que no deberías de estar obedeciendo de la Biblia son las de los rituales con los sacrificios de animales. Pero todas estas leyes que traen una moral de justicia para los más vulnerables en la tierra, deberías de estar respetándolas y obedeciéndolas. Y en cuanto a tirar químicos para que no vuelvan a crecer esos árboles, también muy claro te explica la Biblia: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel, según Números 35-34. Y Puerto Rico es parte de los hijos de Israel. Porque antes de venir los colonizadores de Europa, ya la isla tenía sangre hebrea en su tierra. Eso lo demuestran hoy las piedras antiguas del jeroglífico, descubiertas en estos últimos años con el idioma de los antiguos hebreos. Y entiéndase que es de los antiguos hebreos y no de aquellos que emigraron a Israel en el 1948. Y de la misma forma, millones de animalitos están en riesgo de morir. Porque una tormenta de demonios peor que la de María quiere formarse en la isla. Pero miles de personas en las iglesias de la isla dicen que son cristianos. Y todavía no renuncian a las injusticias con tales negocios de perjudicar y contaminar la tierra fértil. Porque no se han conformado al contaminar por más de 500 años con la idolatría a sus ídolos muertos. Y el desmadre de cementerios en lugares donde no deberían de estar sembrados. Y ahí quieren seguir apoyando al enemigo con esos monopolios. Si se levantan protestas en contra de cómo esas compañías quieren contaminar la isla, mírense dentro de sus almas y vean si los hábitos inmundos que les enseñaron esas antepasadas religiones, pues tienen algo de justo. Y luego arrepiéntanse igualmente de los sepulcros de inmundicia. Y no solo en el énfasis humano, sino también de los cementos y del mármol. Y luego ya han surgido conversaciones de los herbicidas, de las químicas herbicidas que van a utilizar la compañía de Luma. Y Luma lo incluyó en la primera versión del plan de vegetación, y ya al final del camino, en la última versión, pues como que se le olvidó, sin que cayera a manos de ciertas personas, por supuesto. Aunque muchos no hacen caso, aunque dicen ser de Dios, no hacen caso a estas necesidades de los más pobres. Son 17 clases de herbicidas que quieren utilizar. Y según vemos aquí, los que están en azul, nos confirman que los 17 existen y 4 que en estos tiempos es ilegal usar en Estados Unidos. Como por ejemplo el de Bayer y el anterior que vimos primero. Esto
no se pueden usar porque están registrados en el Departamento de Agricultura como ilegales. Y hasta el día de hoy están en silencio, sin hacer una petición. Pero no es tan solo eso, porque para Luma poder usar herbicidas tienen que pedir unas licencias especiales que da el Departamento de Agricultura. Entonces dijo el secretario Ramón González que no le compete a Luma y que eso le compete a esos que le llaman licencia para servidumbre. Que le compete a esas personas que le pertenece hacer el rociado. O sea, allí es como si fuese el marinero el que ha de dar las órdenes y no el capitán. Además no tienen la cantidad exacta para acertar al asunto. Solo cuentan con dos, tres o cuatro personas y de allí se aprovechan las legiones del norte para manipular como les da la gana. Y lo único que tienen claro es que las personas que hagan esta clase de trabajo pues deberían usar mascarilla y un traje apropiado para la química. Lo interesante de todo esto también es que la compañía de Luma son tan cuidadosos que no se han dado cuenta que contrataron a una compañía de Estados Unidos que es convicta. Y cuando se les pide a Luma que nos enseñe las páginas legales donde están los juramentos de esa empresa, de no haber cometido ningún delito antes, pues no aparecen los documentos. Hasta el día de hoy no han aparecido. No quieren enseñarlos. Todavía están, según entre ellos, evaluando entre comillas. Han contratado empresas norteamericanas que son convictas y no pueden trabajar en Estados Unidos porque allí sus licencias no les sirven. Entonces los contratan en Puerto Rico. Si esto ha salido a flote ante lo que hoy conocemos, imagínense cuántos lugares en la isla están siendo contaminados por esta clase de empresas ilegales. Por un lado está el hombre de buena fe, tratando de sembrar para que la isla tenga siempre alimento y de qué comer. Y monte arriba entonces están los que bregan con la herbicida, fumigando para abajo las aguas que corren inadvertidas. Dice la Sagrada Escritura, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto es según Isaías 24:5. ¿Y qué es eso del pacto sempiterno? Sempiterno quiere decir a lo que tuvo comienzo, pero que no tiene fin. Como por ejemplo, la tierra y el agua. Eso quiere decir que cuando Dios dijo, pues polvo eres y al polvo volverás, ellos lo falsearon y dijeron, a un ataúd con químicas de formaldehido para contaminar aguas buenas, allí irás. Y con eso traspasaron las leyes de Dios. Porque no existe un ataúd que tenga un sello de goma permanente ante su cerradura. Y de repente, en esa isla del espanto, sale el presidente del colegio de los ingenieros diciendo que ellos traen ingenieros de allá de Estados Unidos porque los de allá son los que saben. Y los de la isla no saben nada y que por eso no los contratan. ¿Ya?
Y yo no sé a dónde cabe esa clase de racismo en contra de nuestra gente. Porque las 14 onzas de conciencia que Dios le da a una persona en un lugar, se la puede dar a otro en otro lugar. Y ya Puerto Rico tiene una historia de más de 300 años de electricista. Aunque sea una isla pequeña maltratada por las legiones de demonios del norte, hay personas con conciencia en eso. La compañía Bayer, como ya no tenía suficientes riquezas vendiendo aspirina, pues compró la compañía de Monsanto y hoy son dueños del químico glifosato y otros más dañinos. Ya le han llegado cientos de demandas con alegaciones de que estos químicos producen enfermedades peligrosas. Hoy veremos un caso donde Monsanto está vinculado por el uso de glifosato y ha enfermado a ciertas personas. In the matter of Dwayne Johnson, plaintiff versus Monsanto Company, defendant. The Roundup Pro or Ranger Pro design a substantial factor in causing harm to Mr. Johnson? Answer, yes. Did Monsanto fail to adequately warn of the potential risks? Answer, yes. Was the lack of sufficient warnings a substantial factor in causing harm to Mr. Johnson? Answer, yes. Suscribirte a mi canal para seguir llevando la verdad para la gloria de Dios. Aunque hay que decir que estos casos han sido apelados y revocados y otros casos han transado. Pero el doctor Jorge Colón Rivera, quien es químico y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, a él se le preguntó si usaría esa clase de químico de glifosato en su hogar. O sea, la química con la cual piensan detener los árboles para que no crezcan en Puerto Rico. Y el doctor contestó diciéndole: nosotros en nuestro hogar tratamos de hacer las cosas lo más natural posible, sin tener que usar ninguno de esos productos químicos de los cuales hoy se sospecha de que pueden causar daño a las personas. Sabemos que el glifosato, según la Organización Mundial de la Salud, en su agencia internacional de investigación en los casos de cáncer, luego de unos estudios declararon que el glifosato era un posible agente cancerígeno para los seres humanos. Otra herbicida que piensan usar y es peligrosa es el pictogram. Y ese tiene una historial que atemoriza, porque ese fue uno de los herbicidas que usaron en la guerra de Vietnam. Y sabemos que se usó agente naranja. Eso todo el mundo lo sabe. Lo que le llaman aquí pescorán. Pues el pescorán era parte de una química del agente blando. Eso fue otro adicional que se utilizó en la guerra de Vietnam. Entonces, no fue tan solo el agente naranja, el cual quisieron utilizar en contra de la naturaleza también allá en las montañas del Yunque, para deshiervar, en el Yunque de Luquillo. También lo utilizaron también en Vieques. Pero este otro, el epeclorán, va a ser uno de los más utilizados, según ellos dicen, en su plan. En los tiempos cuando la Autoridad de Energía Eléctrica hacía estos trabajos, no solía utilizar los herbicidas de esta manera tan abusiva como lo quiere hacer hoy Luma. Han sido estrategias políticas como si quisieran envenenar a algunos de los pueblos que no contribuyen con sus monopolios. Desde que Luma llegó a Puerto Rico para administrar la red eléctrica, está contratando empresas que usan herbicidas. Y al pueblo no se le ha informado de esto. Para hacer notorio esto,
es necesario observar primero los contratos. Ahora mismo nosotros no sabemos en qué contexto se están usando. El plan de vegetación no es nada menos que el plan de deforestación. Y esto es tanto por políticos como por cristianos inescrupulosos, que conociendo la cara de la justicia, le llevan la injusticia por el pecado de omisión, por no traer esto a las iglesias, no lo traen ante las verdades de las iglesias. Sí, porque aquí, si no involucramos a medio mundo, se siguen colando las zorras pequeñas, las cuales son peores. Es necesario saber desde cuándo Luma lo viene practicando. Porque con los pozos que existen, es bien peligroso el asunto. Pocos existen haciendo desganches de los árboles o trimeando los árboles. Por otro lado, las químicas son invisibles y no perdonan a los menos afortunados. Lo que no dicen estas compañías que quieren seguir vendiendo sus químicas es que la ética misma advierte en cuanto al clima en donde se utilice este químico. Entonces, lugares de mucha humedad no son para ese tipo de químico. Pero ellos, por vender, no lo advierten al público que quiere sembrar sus frutos menores en Puerto Rico. Las preguntas que se le han hecho a Luma, por cuanto esto es un proceso engorroso, complejo, fragmentado, pues es que la última vez que chequearon Luma no había hablado todavía con la EPA y no existía todavía un plan de mitigación. Estamos hablando de una deforestación masiva y ni siquiera se sabe cuál va a ser el plan, porque no han discutido con los recursos naturales, los cuales se pasan la batuta con la misma injusticia. En el caso de que fueran a eliminar los árboles, porque van a intentar hacerlo, por supuesto, no tienen ni siquiera un plan para reemplazarlos. Y la madera vale dinero. Y según ellos ya han hablado con artesanos. O sea, eso es que cogen la madera para hacer figuritas de santos para luego idolatrarlo. y el resto de la madera, ¿qué van a hacer con ella? Pero el problema mayor está en los cuerpos de agua contaminada. Porque si van a rociar ese tipo de químicos y estos productos químicos lanzados llegan al agua, tan solo con una gota puede afectar a 1 millón de galones. Y luego, ¿cómo va a saber la gente que pueden utilizar esa agua sin riesgo alguno? La AAA, Acueducto, no hacen pruebas para esa clase de químicos. La preocupación no es de tan solo 1 o 2 sustancias químicas. Estamos hablando de una mezcla tóxica que va a llegar a los cuerpos de agua y no va a afectar tan solo la vida marina, sino que afectará la agua potable que llega a los hogares en tuberías. Si realmente quieren obedecer a Jesucristo, obedece lo que nos dijo en sus mandamientos, en sus escrituras. Porque escrito está: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, según Apocalipsis 7:3. Y como tú no sabes si todavía Dios no ha sellado en su frente a todos sus siervos, no debes de ninguna manera contaminar ni con sepulcros ni con químicas.
Por causa de estas contaminaciones, Dios tendrá más misericordia de los que pidan cremaciones para sus cadáveres. Pues por lo menos al final terminaron obedeciendo un mandamiento de no contaminar, según te dice en la ley, en Números 35-33. Y Dios no vino, Jesucristo no vino a lograr la ley. Dios llevó a las cremaciones a miles de personas en Sodoma y Gomorra. Y Jesucristo dijo, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, según Lucas 10:12. Con eso, Él te está diciendo que de los que resuciten de las cenizas, Dios tendrá más compasión de ellos que aquellos que contaminan con química y cementerios y dañan las aguas debajo de sus tierras.